Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanza de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas y de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de las becerras rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha ante Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Versículo 22, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Capítulo 10, y dice el versículo 11, y ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. De ahí en adelante, esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrados de sus pies. Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Esta es la palabra de Dios. Y cada domingo estamos mirando entonces este libro de Hebreos, y hoy dimos lectura a Hebreos capítulo 9, porción de 9 y 10, que son el corazón, el alma del libro de Hebreos. Mire, no solamente del libro de Hebreos, sino toda la Biblia. Este es el centro de la razón por la cual Dios creó el universo. Dios guía tu vida, porque es que todas las cosas que tú has pasado o estás por pasar, porque todas las cosas existen, suceden en tu vida. Esta porción, Hebreos 9 y 10, es el corazón de la razón de todas las cosas. Y si es la razón, la explicación de por qué las cosas existen, por qué las cosas fueron creadas, por qué las cosas suceden, entonces que revela y explica lo que en verdad más necesita nuestro corazón.
Entiendo que al nosotros leer esto, si usted leyó cuidadosamente conmigo, usted notó que hay unas palabras que se repiten en este capítulo y son importantísimas para yo recalcarlas. Una es la palabra o la frase lugar santísimo, que se mencionan 5 veces, 6 si añadimos entonces en el versículo 2, donde habla del lugar santo. Pero la Biblia me habla me sigue repitiendo esta frase, el lugar santísimo, el lugar santísimo. Y nosotros necesitamos decir que si este es el argumento el corazón de la Biblia, ¿ok? Que entonces aquí hay algo que Dios me va a hablar a mí en todos los problemas de mi vida. Eso no es la única frase, también la frase conciencia. Se enseña en la Biblia, se menciona aquí 3 veces. Si mire conmigo en el versículo 9, al terminar, dice que no hizo perfecto en cuanto a la conciencia. Después leemos en el versículo 14, dice que limpiará vuestras conciencias. Y después en el capítulo 10, el versículo 22, dice que purificado los corazones de mala conciencia. Es como un centro del ser humano que nosotros necesitamos explorar. Y por último, la Biblia entonces me enseña 16 veces, lugar santísimo 6 veces, conciencia 3 veces, pero 16 veces en la palabrita sangre. La sangre que es vertida una y otra vez más, salpicada sobre todas las cosas. Es más, que en el capítulo 9, el versículo 22, dice: nada es purificado sin sangre. Nosotros entonces necesitamos mirar esto. Yo quisiera, este pasaje entonces nos habla a nosotros, si Hebreos, mire, si el libro de Hebreos es para gente que está desanimada, como nosotros muchas veces. Si los problemas de tu vida te han dado de tal manera, no es que yo soy fanático de esto, pero mi papá sí, y otras personas en iglesias donde yo he estado, he tenido yo que sentarme en un televisor y ver 2 personas peleando o en un boxeo. Y uno de ellos, uno de los golpes más temibles que hay en el boxeo es un golpe al hígado. Es el golpe cuando el boxeador no solamente trabaja en la cara, qué terrible, el rostro de su contrincante, sino que pega en el cuerpo también, porque el cuerpo te va quitando los pies, te va quitando las fuerzas, te va quitando las ganas de seguir, te estripa de tus energías. Entonces el boxeador ágil es una persona que pega por arriba, pero también pega por abajo, y que su golpe abajo, cuando es bien dado, la otra persona sigue peleando, pero de pronto como que se cae porque hay una reacción tarde en el golpe. Y yo entonces digo, miren, nuestra vida, la Biblia me ha dicho a mí, me va a decir después en Hebreos 12, que nosotros vivimos en una carrera. Y la carrera no es solamente una carrera, sino es una lucha. Lo hemos hablado ya hace rato. El cristiano vive una lucha donde hay golpes por todo. Golpe por la familia, golpe por mi moralidad, golpe por mis decisiones, golpe por problemas con otras personas, golpe con otra gente en el trabajo, en todos lugares. Y esos golpes no solamente te dan en la cara, pero te dan también a donde uno sigue la vida, pero al poquito rato sigue la vida sin ganas. Sigue la iglesia sin ganas, sigue el matrimonio sin ganas, sigue entonces el criar a los hijos sin ganas. Es como un golpe mal dado en tu vida, te hace sentir a ti, ¿para qué yo me sacrifico tanto? ¿Cuántos de ustedes han dicho, para qué yo me sacrifico tanto? Por tanto, cuando esta persona me da tanto de la vida. Y la Biblia me está diciendo, usted y yo estamos hablando el tema de la palabra de Dios, los sacrificios. Hablan entonces, la sangre habla de los sacrificios de las personas, habla de que la vida no se puede vivir sin experimentar los golpes y los sacrificios de una persona. La conciencia que nos hace sentir bien profundo que aunque yo sigo afuera, adentro ya estoy cansado.
La Biblia entonces me habla a mí que este pasaje es muy importante para nosotros y me habla a mí de tres cosas. Me habla al hablar nosotros entonces de la sangre, rociado por sangre, al hablar de la violencia, al hablar del lugar santísimo, hablar entonces de la conciencia. La Biblia me va a decir a mí tres cosas que yo quisiera compartir con ustedes en esta mañana. Primero es la profundidad de tu problema. ¿Cuál es la realidad? ¿Cuál es lo profundo de nuestros ver? ¿Cuál es el golpe que se ha dado? Tú quizás crees que es tu familia, crees que tu hijo, crees que es tu esposo, crees que es un adulterio, crees que es una infidelidad. Tú crees que esos son los golpes, pero no son los golpes. Hay un golpe que te ha dado a ti y se te está sacando el aire. Y eso la Biblia me dice, esa es la profundidad de nuestros problemas. Segundo, queremos ver en este pasaje el poder de la salvación que Él nos da, la solución, el poder de la solución de Dios a tus problemas, a tu verdadero problema. Y por último, queremos mirar entonces aquí en Hebreos capítulo 9 y 10, queremos mirar entonces la realidad de la transformación que Dios hace cuando nosotros reconocemos y aceptamos la solución a sus problemas. Otra cosa, la profundidad de tu problema verdadero detrás. Lo que te está sacando el aire a ti es esto, no es lo otro. Lo segundo, el poder que Dios trae para salvarte en la solución que Él nos da. Y por último, la realidad de cómo Él ahora te transforma. Si en verdad has aceptado esa solución. Mire conmigo la profundidad del problema. Hebreos capítulo 9. Cuando usted lee esto, mire, déjeme serle honesto y pienso, yo me pongo en sus zapatos, pienso yo, porque yo tengo una experiencia de al conocer la palabra de Dios, al ser llamado a la palabra de Dios muchos años atrás, que entonces a mí me excited, yo estoy contento al leer esta parte de la Biblia, porque me explica, otra vez me recuerda todos los cuentos que yo he leído, digamos, todo lo que la Biblia me dice en el Antiguo Testamento, pero entiendo que una persona nueva en la fe, o algunos que son viejos pero que deberían de saber más, entiendo que cuando nosotros leemos esto, nosotros no miramos aquí la salida a mi problema. Es más, que la palabra de Dios me va a hablar a mí del tabernáculo, me va a hablar a mí del lugar santísimo, me va a hablar a mí de la conciencia, me va a hablar a mí de la sangre, de lo que Cristo hace, y todavía permanezco yo como raro, extraño a la palabra de Dios. Y la Biblia entonces me va a decir a mí, como antes de entrar a lo que quisiera yo compartir con ustedes, es la Biblia, este libro es exactamente la palabra de Dios. Tiene que ser palabra de Dios, tiene que ser Dios hablándote a ti, porque si no, porque mira, es completamente diferente a lo que otro libro fuera. Muchas personas leen el horóscopo. No es el horóscopo, para una ilustración. No, leemos el horóscopo, no que leemos, pero lo digo así. Pero personas leen el horóscopo para ver quiénes ellos son y qué es lo que yo tengo que hacer. El horóscopo te dice bien rápido, te dice pues tú eres Tauro, o tú eres esto y tú eres bien testarudo, o eres este, no te cases o no salgas con el Virgo, o la luna está bien puesta para amor, o está todo falta, apuesta ahora el dinero porque te va a salir bien. Nosotros amamos eso, y hay creyentes que siguen esa curiosidad que es el primer paso satánico en las prácticas de cómo Satanás entra en la vida de una persona. Pero nosotros creemos que la Biblia es así, nos aburrimos en la Biblia porque nosotros no conocemos la naturaleza de la palabra de Dios. Creemos que la Biblia es un horóscopo, y te estoy diciendo a ti que por eso mismo la Biblia es completamente la palabra de Dios, porque no te habla a ti como si tú quisieras escuchar lo que tú quieres, sino te habla completamente de algo que Dios tiene que ser verdad, porque no te escribiera Él. Si fuera mentira, si esto se hubiera escrito a mentira para un religioso, ya no hubiera iglesia en ningún lugar. Porque ¿quién se va a sentar a escuchar acerca del tabernáculo y la sangre, la conciencia y el lugar santísimo cuando mis hijos están en el problema? Cuando el matrimonio, ¿qué está hablando Dios? Cuando mi problema no lo enfoca en la Biblia, excepto porque esa es la manera que tú lees un horóscopo. Pero la manera que Dios no es un horóscopo, Dios es Dios, y te habla a ti a través de cómo Él quiere expresarse en tu verdadera situación.
Ustedes tienen nosotros tenemos un gran problema. El problema es que tan profundo es el problema de nuestra vida que mirar la contesta de la palabra de Dios es ahí mismo hundirme en el pecado de mi propia vida. O la Biblia entonces me va a decir a mí: William, welcome back, hermano. Escuché tu amén ahí. ¿Cómo estaba Colombia? Pero no me empieza a hablar porque entonces no termino. Amén. Pero mire, la Biblia entonces me habla de esta realidad de que esto tiene que ser palabra de Dios, porque si no me tiene ya aburrido. Y si no es Dios, mire, las cosas que no son las cosas que son del diablo, ejemplo, el horóscopo te la pone fácil. Y las cosas que son de Dios te las dice no como tú quisieras oír, sino como Dios sabe que se regula tu corazón. Vamos a tomar estas tres palabras. Oye, quizá aquí paramos todo, porque uno es el lugar santísimo. Segundo es la conciencia. Y tercero es la sangre. Why would God go through the trouble of doing this when it has nothing to do with my life? ¿Por qué Dios hace esto cuando no tiene nada que ver con mi vida? Excepto que tiene todo que ver en tu vida. Si usted lee, por ejemplo, en Génesis el capítulo 1 al 2, y no necesita mirar ahí, pero cuando Dios hace el cielo y la tierra, Él hace las estrellas y levanta el agua una para arriba, la otra para abajo, y crea las montañas y los continentes y el mar, y el Señor cuando va poco a poco en Génesis 1 al 2 creando lo que está haciendo Dios, Él entonces hace un huerto, sigue haciendo, después del huerto hace al hombre. Y la Biblia entonces me dice que el hombre es hecho a la imagen de Dios. Mire un momentito. Lo que Génesis 1 a 2 me ha descrito a mí es que Dios ha creado un templo. Dios te ha hecho a ti, me ha hecho a mí, ha hecho las golondrinas, el sol y la luna y todo lo que está alrededor de mí, creado por Él. Todo es un tabernáculo de Dios. Es aquí, la Biblia dice en Salmo 19, dice la Biblia que de día a noche, que clama la noche, clama el día, que dice los cielos cuentan la gloria de Dios, y dice que el sol sale de su tabernáculo para correr su carrera. La Biblia me está diciendo en otras palabras que el significado más profundo en el ser humano, la razón por la cual nosotros caemos adictos y hacemos miles de otras cosas, es porque nuestra vida está creada como un tabernáculo. Nuestra vida tiene que tener algo valoroso adentro, tiene que tener algo bien importante, tiene que tener algo que me llena, algo que lo cuido, algo que protejo, algo que me hace sentir yo, algo que me da y significado a mi vida. La Biblia me dice que cuando Dios nos crea a nosotros, nos dice a nosotros que nosotros somos la imagen de Dios, radiamos su presencia en el universo, y que Dios una y otra vez más ha querido, desde que nos creó y nosotros pecamos en Adán, cuando Él trae a los israelitas, hace el tabernáculo para venir, para morar, hace el templo para venir, para morar. Viene Cristo y dice que Cristo es el tabernáculo de Dios para venir, para morar. Y finalmente en Génesis capítulo 22 la Biblia dice que el tabernáculo de Dios está ahora con el hombre, ahora describiendo en Nueva Jerusalén. La Biblia o está hablando algo que a mí no me interesa, o de pronto me está describiendo que mi vida no se puede arreglar a no ser que yo conozco la espiritualidad, y conozco entonces la devoción que mi vida debe de estar trayendo. O soy devoto a Dios, o soy devoto a la droga, o soy devoto al sexo, o soy devoto al trabajo, o soy devoto al carro, o soy devoto al deporte. Pero usted no puede vivir sin tener un tabernáculo donde usted lleva su shrine, usted lleva su Dios metido en su corazón. Y la Biblia me dice que toda religión tiene su shrine. Shrine quiere decir su templito. Nosotros entonces tenemos este lugar. La Biblia me dice que todo lugar tiene su lugar santísimo. No piensen en las religiones. Está el altar,
Entonces, cuando entrábamos en el altar, cuando estaba la lucecita encendida, me imagino que era el Papa, donde está el Papa, ahí está el lugar más santísimo todavía. Si usted va con cualquiera persona que le tire las barajas, o sea, le recibe a usted en la sala, pero después va al cuarto donde se sientan ahí en la mesa, y ahí es donde la persona agarra su otra persona o algo. Y en otras palabras, toda religión tiene su lugar santísimo. El ser humano, mire, no se me vaya, tiene un lugar santísimo en su vida, que es aquello que en verdad te hace enojar a ti. Cuando alguien te dice, you're no good, algunos de nosotros decimos, ahí no da. Pero hay algunos de nosotros que decimos, ya, el que no eres good eres tú. Porque te duele. Y los padres, nosotros como padres, damos a los lugares santísimos. Hay un escritor que escribió acerca de que cuando tú le disciplinas, guías a tus hijos, le dice que tienes que confrontar su voluntad, pero no le quiebres su espíritu, porque hay un espíritu adentro del ser humano, el chiquitico, el niño, la niña, donde tú le empiezas a hablar y le deshonras y le tratas como si no fuera santo el espíritu. Y la persona entonces empieza a enojarse en su corazón. Y nosotros vivimos, cuando alguien te dice algo, a mí me dijeron, yo no creo que tú puedes hacer eso. Y adentro de mi corazón me dice, I'm gonna try. Cuando alguien me dice, no lo puedes hacer, ahí. Cuando alguien te dice, tú no sirves, ahora. Cuando alguien te dice, tú no sabes contar, ahora cuando uno quiere contar. Es como que en nuestra vida hay un lugar donde no nos gusta, donde nos apunta el dedo. Si alguien te dice a ti, pues tú no sabes trabajar, quizás no te molesta. Pero si alguien te dice a ti, tú no eres hombre, ¿cómo me van a decir a mí? Es como que de ahí entonces uno busca. Hay un lugar santísimo en toda la tierra. Y está hablando de Dios. Pero el lugar santísimo de Dios es un reflejo de todos los lugares santísimos. Y dice la Biblia, mire, en el versículo 9 me dice la Biblia que en el lugar santísimo estaba cerrado. Y dice, y que la gente en la conciencia no eran perfectos ahí. Déjenme enseñar lo que eso quiere decir para ahorita seguirle predicando. Mire, hay un lugar, en este lugar santísimo, mire, no se me vaya, en este lugar santísimo, en el área donde yo creo que con eso sí que no se juega. Es con eso, no me digan, en esa parte donde uno como defiende, uno como que en verdad es importante, como que en verdad ahí es bien importante en la vida de uno, que uno mismo tiene temor de mirarse ahí. Yo defiendo mis áreas, defiendo todo lo que yo creo. ¿Y cómo tú me vas a hablar de esa manera? Pero aún yo y tengo el temor de que las personas que me están diciendo eso acerca de esta área santísima dentro de mí, que esa no la quiero mirar. ¿Saben por qué? Por si fuera verdad. Y la Biblia me dice que dentro de todos nosotros, no sé, que este lugar santísimo me está hablando que Dios me ha creado a mí para ser el que carga la santidad. La Biblia me dice que el creyente, su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que tiene de Dios, el Espíritu que creó el cielo y la tierra, que levantó a Cristo entre los muertos, está dentro de nosotros. ¿Qué cosa más santa que nuestro mismo cuerpo? No es el templo, no son las cuatro paredes, somos cada uno de nosotros. Pues la Biblia entonces me dice, de eso me habla ahora, moviendo esa ilustración a que algunos, aun si nosotros no creemos en Dios, usted sigue siendo santo en ciertas áreas. Hay lugares santísimos en ciertas áreas en su vida, donde usted dice, pues, Él me dice, ahora sí que no, a esa sí que no la aguanto, a eso sí que no la, porque fue algo que tocó tu lugar santísimo. Y lo interesante es que nosotros al defendernos en esas áreas, donde nosotros ahí sí que no me digan, que ahí es donde mi conciencia tiene temor de enfrentarse a la realidad de que no soy perfecto en esa área. Y eso entonces nos hace sentir que nuestra vida, mire, todo el parte de esto como la psicología de la Biblia, para que tú veas qué importante es esto. En la psicología de la Biblia me está diciendo, todos nosotros somos seres espirituales y todos nosotros, aun si no eres creyente, tienes algo que te importa, algo que defiendes, algo que es tu tesoro. Y si alguien te lo menciona, ahí se acaba todo. Pero déjame decirte, en esa misma área donde tú crees que tú eres el chévere de la película, a que tú tienes temor a mirarte en esa área. Porque esa misma área hay algo más profundo que tú eres llevas esto en ti, que se llama
la conciencia. La conciencia entonces es importante, porque la conciencia es, me dice la palabra de Dios, en todo ser humano es esa interna autoevaluación. Es la vocecita adentro de mí, cuando adentro de mí yo creo que no soy suficiente o competente ante otra persona y peleo para que la persona ni crea eso. Pero segundo, cuando me miro, si me miro, no quiero ni mirar ahí, porque ahí está la realidad de que no soy tan en esa área de la vida. La Biblia entonces me va a decir a mí que, mire, para ponerlo, hay dos L's. Está la ley, en ley con L grande, mayúscula, y está la ley con ley minúscula, L minúscula. La ley con L grande, mayúscula, habla de los 10 mandamientos. No tendrás dioses ajenos delante de mí. 6 días trabajarás, el 7º es día de reposo. Nosotros no queremos mirar eso porque automáticamente ahí no, mi conciencia no quiere mirar. Mas sin embargo, yo estoy creado a mirar esos 10 mandamientos. En la Biblia otra ley de L grande, mayúscula, es el sermón del monte. Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y nosotros decimos, no, yo no quiero ser pobre de espíritu. Yo quiero tener dinero y quiero ir para sentirme autosuficiente y poder manejar la vida. Y la Biblia me dice, la persona espiritual es aquella persona que no puede manejar su vida y depende 100% de Dios. Mire, no se me vaya, porque todo esto como que llega ahorita. Y mire, la Biblia entonces me está diciéndome que yo en mi conciencia no quiero mirar la L mayúscula de la palabra de Dios, porque ahí no doy pie. Ahí me doy cuenta que no soy competente. Al lado de otros pastores, al lado de otras personas, son más altos, son más fuertes, son más grandes, tienen más dinero. Mira con los hijos que bien se portan. Es como siempre hay algo dentro de nosotros que miramos al otro y le decimos al esposo, ¿por qué tú no eres como él? Porque nosotros sabemos que la Biblia me dice a mí que el esposo tiene que amar a su esposa como Cristo amó a la iglesia. La L grande, la palabra de Dios, pero también una L chiquita, la L minúscula, que es ley, también es la ley, pero no en la palabra de Dios, sino ley, mire, en mi propia mente. En inglés son los shoulds and oughts, es lo que debo de, lo que tengo que. Y todos nosotros miren, nosotros somos tan espirituales que toda su vida usted, aún sin ir a la iglesia, aún sin aún maldiciendo todas las cosas de Dios, usted todavía se siente. Usted no puede evitar decir adentro de su corazón, I hope que ellos hagan. Yo quisiera, yo tengo que, o no debo, o no deberían de. Es como que siempre hay un deber, o hay un debo de, o quiero que, o me deberían de dar esto, y me enojo cuando no me dan el trabajo, me siento triste cuando no paso de grado, aún cuando no estudio, no me interesa la escuela, pero voy a la escuela y la maestra me da el F, y cuando todo el mundo se ríe, siento en mi corazón que esto, aunque yo me voy a ir de aquí, no voy a ir más a la escuela, siento en mi corazón que fallé ahí. Porque nadie, aunque usted no sea creyente, usted no puede huir de que Dios lo hizo usted creyente. Y el hombre ha inventado muchas maneras seculares. Uno se desanima en la vida cuando deja de olvidarse y sostener que mi vida tiene más significado que el que la gente cree o yo le doy. Mire un momentito, la Biblia entonces me habla también de la sangre. Me habla del lugar santísimo, porque todos nosotros cargamos algo importante. Y claro, si eres creyente, cargas al Señor. Y si eres creyente, más todavía, tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Ahí entonces conoce. Pero todos nosotros tenemos, aún si queremos hablarlo secularmente, psicológicamente, usted, aunque no le interesan las cosas de Dios, usted carga algo importante. Su familia es importante. Si por ejemplo yo ahora predico acerca de la familia y digo, la familia, los padres tienen que, y los hijos tienen que usted automáticamente, usted se siente que ahí usted ha fallado. Porque cuando la conciencia se le llama, tiene temor de mirar la L de ley, L grande, y la L de ley de yo mismo. La L pequeña.
todas las cosas que yo invento, todas las cosas que yo digo, debo de hacer o voy a hacer esto, que aún las cosas que uno hace, inventadas por uno mismo con la conciencia se da cuenta que no lo he podido vivir. A la Biblia me dice, ¿esto de sangre qué quiere decir entonces? La sangre es importante porque la Biblia dice que nada puede curarse en la Biblia. Nada se cura a no ser por sangre. Usted y yo, mire, usted y yo decimos, pues eso es anticuado, pastor. Ya yo fui a la high school. Ya, usted no sabe que eso no tiene nada que ver. Mas, sin embargo, la Biblia a través de los años sostiene que esta es la respuesta a nuestros problemas. Nada se limpia sin sangre. No, mire un momentito, toda sociedad antes de nosotros y en todos los otros lugares ha creído que la sangre es algo importante. Usted también cree que es importante. Si de pronto yo estoy aquí y me empieza a salir sangre de la nariz, usted dice, ay, hermana Mónica, el pastor le está saliendo sangre. Si le sale por la boca o los oídos, empieza a salir sangre. Toda cultura, cuando sale sangre, dice, hay algo malo aquí. La sangre es una evidencia de hay algo malo. Bueno, no se vaya. Y la Biblia entonces me dice, sí, usted dice, sí, pues, hermano, tiene que ir. Pero mire, segundo, la Biblia me dice a mí que no solamente, o la sociedad no solamente que hay algo que está mal, pero cuando hay sangre, la Biblia también lo usa como en inglés se dice, you got blood on your hands, tú tienes sangre en tu mano. Y la idea es de como como la Biblia dice, que la sangre de Abel clama de la tierra. La sangre no clama nada, pero la idea es de que hay, ¿saben? No solamente que hay algo malo, sino segundo, que hay culpabilidad. El tener sangre en la mano, el que hay sangre en la vida de una persona, la Biblia dice que es entonces una señal, es un símbolo de culpabilidad, que cargamos una culpabilidad en nuestra vida. Todos nosotros la culpabilidad de en el lugar santísimo no podernos mirar delante de eso que nosotros aún quisiéramos, y mucho peor todavía, si hubiera Dios como Dios es, no puedo mirarme cara a cara en esas áreas de la vida donde mejor creo que estoy. Ahí es donde más me hace doler Dios. Y la Biblia entonces me dice a mí que por qué entonces esta sangre, para enseñarme uno de que hay un mal tremendo, segundo que hay una culpabilidad más profunda todavía, pero otra cosa más es que si yo me corto aquí y cae sangre en la alfombra, aunque ya nosotros somos hoy súper avanzados, que quitamos todas las manchas, que de por sí la sangre mancha, que se queda la mancha. Y usted que deja la mancha en su ropa, deja la mancha en sus sábanas, deja la mancha en ciertos lugares donde la persona, cuando ya usted se ha parado, ya usted se ha ido, ya usted ha caminado, la gente dice, ahí veo sangre. La sangre entonces en la cultura del Antiguo Testamento, en la Biblia, me está diciendo que hay algo que está mal, me está diciendo hay culpabilidad. Y tercero me está diciendo a mí, no hay nada que tú puedas hacer que pueda quitar la mancha de esa sangre. Jeremías capítulo 2 versículo 22 es uno de mis favoritos versículos, se lo voy a leer de aquí, pero usted lo escribe ahí para que cuando tenga tiempo hoy domingo usted lea en Jeremías capítulo 2, pero dice Jeremías capítulo 2, el versículo 22, dice, aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová. Que de pronto la Biblia me está diciendo, hay un problema detrás de nuestros problemas. ¿Cuál es la profundidad del problema que nosotros tenemos? La profundidad del problema es que usted no puede huir de algo santo en su vida, aun cuando usted crea esa propia santidad. Que usted no puede mirarse delante de esa santidad diaria en su vida y tiene que protegerla, tiene que defenderla, tiene que vestirla, tiene que tratar de invertir dinero para que le salve esa área. Y la Biblia me dice, nada de lo que tú puedes hacer puede quitar la mancha de esa imperfección en tu vida. Y la Biblia entonces me está enseñando a mí, miren, la cultura que nosotros estamos, uno se siente guilty y no quiere. Nosotros hoy tenemos a la juventud y los grandes también, no se crean, hey, young people, everybody does this, todo el mundo hace esto, que nosotros no queremos asentir a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios te inculca conciencia sobre todas las cosas. Y la Biblia entonces me está diciendo a mí que uno de los problemas que nosotros tenemos
es que tratamos de escapar y huir de aquello que me recuerda que eso está bien, debo de. Pero al enfrentarme cara a cara a eso, mi conciencia me dice, no estoy bien ahí. Y yo prefiero entonces en este tiempo moderno de cambiar la Biblia, tirarla a otro lado. Si la Biblia es not right, es un libro anticuado, eso no está en nada. La Biblia entonces se convierte en un libro son opciones que yo tengo, no de la palabra de Dios, sino son como sugerencias para cómo yo guiar a mi familia. No, la Biblia me dice que es la palabra de Dios para mantenerla en la familia. Y mire, poco a poco nosotros sin querer, la profundidad de nuestros problemas nos llevan a tener que no enfrentarme a lo santísimo, no enfrentarme a la conciencia y tratar de resolver mi problema sin sangre. Uno de los problemas, psicología y todo eso, te ayudan todo. La medicina te ayuda, pero cuando no hay sangre, cuando el pastor no habla de la sangre, cuando el consejo no es acerca de lo que Cristo hizo, es una secta. Puede ser una secta psicológica, último modelo, o puede ser una secta de mucha gente con dinero, o puede ser una gente hay muchas cosas ahí que usted puede usar, no decimos que no, pero sí estamos diciendo que cuando la solución no lleva sangre, que tiene entonces un choque con la palabra de Dios, porque nada puede limpiarse sin sangre. Usted puede lavarse su mente, usted puede poner un tape hasta que usted se lo memorice, usted puede ir a un lugar y como que le sacan ahí el demonio, pero si usted no es sangre, y ahorita hablamos más de eso, que nosotros entonces estamos tratando de lavarnos con un jabón que por mucho, dice Dios, por mucho que tú te limpies, no puedes quitar la stain delante de mí. Nosotros podemos decir, mira, todos los demás lo hacen, mira, es más que el otro tiene peor que yo, tiene más sangre que yo. Y la Biblia me está diciendo, ese no es el punto es que yo también estoy mal, sucio delante de Dios. Isaías capítulo 62 tiene esta imagen, me dice, aún tu justicia son como trapos de inmundicia. Los trapos de inmundicia allá en mi país se conocen muy bien porque las damas, mis primas, mis tías, no tienen lo que ustedes damas tienen para su vida. Todos sus meses, allá usted tiene que usar siempre lo mismo. Y la Biblia me dice a mí que Dios ve el pecado del ser humano de tal manera que le llama un trapo de inmundicia, que no importa las veces que uno lo lava, es algo que está mal delante de Él. Y si ese es mi problema, si hay algo, y entonces decimos, pastor, ¿cuál es el problema otra vez? El problema es que tú estás creado como un templo de Dios, aun cuando usted no cree en Dios, que hay cosas importantes para ti, porque los templos guardan, los lugares santísimos guardan y protegen más estas cosas en mi vida. Y que esas cosas que tú más proteges no son necesariamente las que tú más chéveres te crees, sino las que tú ves enfrente. Si bajaras tu rostro y miraras que en esas áreas tu conciencia te dice que no estás bien. Y la Biblia, la palabra de Dios te lo dice, pero digamos, sacamos la palabra de Dios un momentito. Aún tu L con L chiquita, minúscula, aún tus propias leyes inventadas. Tú sabes que, y parte de lo que hacemos entonces es decir, pues yo entonces cambio la ley, pero usted no puede cambiar la ley. Déjeme decirle por qué. Hay un libro que estaba escuchando de un psicólogo que habla con un hombre que se llama Tomás. Y el psicólogo le dice, bueno, Tomás había cometido adulterio. Y él viene al psicólogo a hablar con el hombre. Le dice entonces Tomás al psicólogo. Dice, vengo aquí, necesito hablar con usted. El psicólogo le dice, ¿cuál es tu problema? Y él dice, bueno, cometí adulterio. Y entonces el psicólogo dice, ¿y cómo tú ves que eso es un problema en tu vida? Y él entonces dice, pues, porque no me siento mal. El psicólogo dice, pues, si no te sientes mal, pues entonces, ¿cuál es el problema? Y Tomás entonces le dice, pues, ese es el problema, que no me siento mal. Y el hombre entonces está diciendo, pero si no te sientes mal, entonces what's the problem? Y Tomás entonces le dice, yo creo que nosotros estamos en dos diferentes páginas. Y el psicólogo le dice, pues yo creo que sí. Y Tomás dice estas palabras,
si yo no me siento mal por lo que hago, y no me estoy sintiendo mal, ayúdame a sentirme mal por algo que sé que es mal, pero no me estoy sintiendo mal. El psicólogo dice, no sé cómo hacerte. Y entonces, yo sí, nosotros sí, pero el psicólogo le dice no. Y Tomás entonces dice esto, que es el punto de todo el argumento de este libro, es un libro de una persona secular, es cuando yo no tengo conciencia de algo malo, yo no tengo significado en la vida. Porque todo lo que hago es lo que quise hacer y lo hice y lo hago y no importa, yo hago nada me decía. Cuando entonces uno con esa lógica, pues no importa que el adulterio fue tú con la otra, sino también que si el adulterio es la otra contigo, que si de pronto te roban, que si de pronto te matan un hijo, que si de pronto entonces la vida no se puede vivir. Y Tomás le dice al psicólogo, pues si yo no me siento mal, yo entonces estoy peor de lo que creo. Porque no hay right and wrong, no hay bien y mal, no hay lo correcto o incorrecto, no hay para qué trabajar o para qué no trabajar, no hay si hago esto, si yo lo puedo hacer lo que quiero, para qué robar, porque hay leyes, porque hay gobierno, porque hay todo, porque la Biblia me dice que usted no puede vivir sin conciencia. Y usted no quiere ser creyente, los jóvenes no les interesa, pero yo digo, váyanse, hagan lo que quieran, y usted no puede huir de que usted es un templo, un tabernáculo, que su conciencia se enfrenta a lo más santo que usted mismo pone como santo, y que usted mismo se da cuenta que nuestra conciencia nos habla a nosotros de que cuando mi novio se va con la otra y yo lo dejé al otro por ir con él, o la otra para ir con él, con ella, que cuando ellos me hacen eso a mí, you do not feel good about that, no te sientes bien sobre eso. Y uno dijera, pues no importa, sí se importa, porque hay una santidad adentro de nosotros, hay un espíritu que crea este sentido de que este novio era importante, esta novia es importante, este matrimonio es importante, esta familia es importante salvar. Y cuando entonces la vemos que se destruye, nosotros decimos, nos sentimos mal y no hay vida que pueda vivirse sin significado. Eso es lo que está en verdad detrás de tu problema. O la Biblia me dice otra, mire, y para todos los otros problemas que nosotros tenemos, usted necesita ver cómo yo he vivido a la luz de mi conciencia, cómo he vivido yo delante de Dios, cómo está y usted va a reconocer siempre que mi conciencia no, como dice el versículo 9, no arregla en cuanto a la conciencia. Y en las áreas donde más yo quisiera, son las áreas que menos puedo mirar. A solas, peor, delante de Dios. La Biblia entonces me dice, mire, ¿cuál es el poder de la solución? Entonces, la Biblia entonces me habla aquí, hay tantos versículos, pero la Biblia me habla de esta sangre de Cristo que es vertida, que Cristo ahora entra a la presencia de Dios. Y dice la Biblia, a un tabernáculo no hecho con manos. En otras palabras, no es lo que yo invento, no es el tabernáculo que yo hago, no es la manera que yo quiero, que la sangre de Cristo va a ser vertida en el lugar, en aquel que me creó a mí, el arquitecto de mi vida, el ingeniero de mi vida, el autor de mi vida. Él es el que entonces dice la Biblia, Él es entonces el que provee esta obra de Cristo a nuestro favor. Y nosotros entonces encontramos, al leer aquí, encontramos que la Biblia me habla de sacrificios. Dice que hay sacrificio, hay comidas y bebidas. Y versículo 10, diversas abluciones, ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de la reforma. En otra palabra, como que hay diferentes sacrificios. Y la Biblia entonces me habla a mí de que todos nosotros, nos está enseñando a nosotros de que Dios siempre ha buscado que en nuestra vida tiene que haber perdón. Mire un momentito, una de las cosas más difíciles de hacer es perdonar a alguien cuando esa persona te ha hecho algo de verdad a ti. Un momentito, cuando la Biblia habla de sangre y sacrificios, a cada rato, todos los lugares, sangre para acá, sangre para allá. En el versículo 19 del capítulo 9, casi lo leí en la cena del Señor, pero dice Moisés, así como Cristo dice en la institución de la cena del Señor, el Señor levanta la copa y dice, esta es la sangre del nuevo pacto.
Moisés en el capítulo 9, versículo 10, 19, dice la palabra de Dios que Moisés entonces, cuando está en el pueblo, él entonces toma como un árbol, unas ramas de un árbol y la mete adentro de la sangre y rocía a las personas. Rocía el libro, rocía el altar, rocía a las personas y dice, mire, ¿para qué están diciendo? Mire en el versículo 19, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos en plural, dice, con agua, lana escarlata e hisopo es un árbol, una rama, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo, aquí viene, esta es la sangre del pacto que Dios dice os ha mandado. Y en cierta manera él estaba diciendo, cuando Dios nos da mandamientos y nos pone el camino a caminar, que usted no lo puede hacer a no ser que hay sangre en su vida, que hay perdón una y otra vez más en su vida, de todos lados. Y que nosotros, uno, necesitamos ser perdonados y dos, necesitamos perdonar. Pero una de las cosas al llegar aquí es entonces decir que esto de sangre rociada nos hablaba de que había habido una muerte, una y otra vez más había una muerte. Y la Biblia entonces me habla a mí, cuando hablamos de la magnitud, el poder de su salvación, es cuando uno se da cuenta, mire, uno perdona quizás a una persona por la primera vez, no lo voy a perdonar por la segunda vez, o menos no voy a perdonar al otro y al otro y al otro, y como que toda mi vida siempre hay gente que me hacen algo en la vida. Llega un momento donde uno dice no aguanto más, porque ya la gente se están burlando de mí al yo tener que perdonar a todo el mundo aquí en contra mía. ¿Entienden? Y la Biblia me dice que el poder de la salvación de Dios, este es el poder de la salvación, es que nosotros perdonamos quizás bueno, yo perdono a mi hijo, no importa lo que él haga, yo perdono a mi esposa, perdono a alguien, pero una, dos veces, tres veces, cuatro veces, y después al otro, siempre se me va a salir el indio adentro de mí y va a decir no aguanto más, que todo el mundo como está, y me convierto amargo, me convierto enojado, y me convierto cínico, y tengo mi grupito y no me interesan las cosas de Dios, porque ¿saben por qué no me interesa? Porque Dios requiere sangre. Y sangre habla de que está sangre porque hubo un perdón. Y ese perdón hay que vivirlo una y otra vez más. Y la Biblia entonces me está diciendo esto, que cuando uno perdona, lo difícil de perdonar es que tú ahora tienes que vivir con la persona que tú has perdonado. Que esa persona tiene que estar ahí como si nada le ha pasado, como que todo está bien, como que bueno está la cosa. No puedes usarlo en contra de la persona. No puedes decir, ok, te voy a hacer esto, pero no te olvides lo que hiciste. No, que eso no es perdón. Por eso usted y yo, cuando decimos alguien me hiera a mí, nosotros decimos, siempre decimos, lo perdono, pero ¿qué? No lo olvido, porque olvidarme sería vivir con la persona. Y la Biblia me está diciendo que Cristo muere por mí y vive intercediendo por mí, viviendo por mí. En otras palabras, que lo que Cristo hace en la cruz del Calvario está a la diestra de Dios Padre, que no viene más en problemas, ya no me habla acerca del pecado, aun cuando sigo siendo pecador, que la muerte de Cristo es tan poderosa que no solamente me perdona, claro, cuando yo vine por primera vez, sino me sigue perdonando. Mire, el bautismo, cuando usted se bautizó, muchos de nosotros que venimos de una religión moralista, el bautismo es cuando usted acepta a Cristo, usted se bautiza y uno dice, pues ahí me perdonó Dios de todos mis pecados. Pero cuando usted peca después del bautismo, ay. Y ese no es el cristianismo. El cristianismo es que el bautismo es el símbolo y la señal, el sello de que en este acto Cristo ha perdonado tus pecados pasado, presente y futuro. Y toda tu vida se limpia, tu vida se rocía, tu vida. La sangre de Cristo sigue limpiándote de todo pecado. Sigue limpiándote de todo pecado. Sí, el poder de Cristo es que usted sigue siendo perdonado. La conciencia entonces hay que enfrentarla. La Biblia entonces me dice a mí, en el versículo 14, ¿cuánto más
La sangre de Cristo, el cual, y ya me ha dicho que Él entró a los cielos, que Él es el Hijo de Dios, que Él es el sumo sacerdote, que Él es el mejor pacto. Él me ha dicho todo esto. Ahora me dice en el versículo 14, capítulo 9, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno, el Espíritu de Dios, se ofreció a sí mismo sin mancha. Cristo sin mancha delante de Dios, dice, limpiará vuestras conciencias de obras muertas. ¿Para qué? Dice la Biblia, para que sirváis al Dios vivo. Déjame tomar esa parte. Muchos de nosotros cuando sabemos que hemos hecho algo malo, no sé, si usted se sienta atrás no importa, déjeme decir esto. A veces nos sentamos atrás y cuando nos pasan la cena del Señor, por ejemplo, pasamos la cena del Señor, no la tomamos, la pasamos, porque de pronto la conciencia me dice, con que tú te estás haciendo el santito ahora, el diablo te dice, sí. Y como que uno dice, tengo que ser honesto con mi conciencia. Y es aquí lo que el psicólogo no puede hacer. Cristo levanta tu conciencia, la pone correctamente tu conciencia, te trae la L grande y la L chiquita a tu vida en todo momento y te dice, con todo, tráeme todos tus pecados, dame los pecados habidos y por haber, y la sangre de Cristo, dice la Biblia, me limpia de todo pecado. Usted tome del pan y beba de la copa, porque es lo que usted necesita, la salvación, el perdón, la limpieza. Háblale a la conciencia y dile a la conciencia, pero Cristo murió y resucitó. Déjame terminar. La Biblia entonces me dice, mire, su sangre calla la conciencia. Vamos a decirle cómo la calla. Mire bien, cómo calla la conciencia. Usted tiene, yo lo he enseñado muchas veces porque es bien importante esto. Usted nunca puede apagar su conciencia de la manera que Dios creó la conciencia. Romanos 2:15, la conciencia siempre trabaja defendiéndote y culpándote, Usted no puede tener no puede ser ser humano sin decir, pero ella no sabe lo que ella es. ¿Qué cree que yo es? Uno no puede vivir sin estar así, especialmente cuando tocan tu lugar santísimo, donde tu conciencia se da cuenta que estamos mal. Usted empieza a decir, bueno, tengo que defenderme, y uno vive así. Y la Biblia entonces me dice a mí, mire, cuando uno es creyente, llevan los años, uno se desanima porque empieza a ver cómo apago mi conciencia. Y la Biblia te dice, no la apagues. Si la apagamos, venimos a la iglesia, el mensaje me entra por un lado y me sale por el otro, para que no se me quede en el medio, porque si no, me mantiene la conciencia. Y yo trato de que salga eso. Si no me quedo atrás, me quedo sirviendo a los niños, salgo de pronto, enseño en la escuela dominical, hago cualquier cosa excepto escuchar la palabra de Dios, porque la palabra de Dios penetra hasta partir el alma y te enseña la conciencia. Es Hebreos capítulo 4, ya leímos esa parte. Y la Biblia entonces me dice a mí, no. Por eso nosotros en esta iglesia, usted si sirve tiene que estar aquí en la iglesia. Si usted sirve fielmente pero no viene a la iglesia, le decimos no siga sirviendo, porque usted está jugando con Dios. Jugar con Dios es servir a Dios sin caminar con Dios, y eso no existe. Entonces la Biblia me está diciendo la conciencia. ¿Qué hago con mi conciencia? ¿Qué hago con mi conciencia? La conciencia siempre me va a decir la verdad. ¿Y cómo yo ahora le digo a mi conciencia que no es verdad lo que la gente no sabe? Y yo sé, y Dios sabe, y quizá otra persona. La Biblia me dice a mí, la manera de usted manejar la vida cristiana, traer paz a la conciencia, no es cambiar su conciencia, sino es decirle a su conciencia, mira que me viene, mire bien. Mire, toda la vida nosotros hemos creído que la Biblia está aquí para yo ser alguien. Entonces yo leo la Biblia como un horóscopo, a ver qué es lo que me dice. Me dicen, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Pero un día vas a caer en pecado, un día algo malo pasa. Vas a hacer algo malo, alguien hace algo malo.
Y tú vas a decir, pero tú no hiciste como la Biblia dice. Y tenemos entonces un espíritu que no es el espíritu de la Biblia. Y la Biblia entonces me está diciendo, mire, nosotros buscamos en la Biblia como algo que me diga y vamos a hacer qué hacer. La Biblia no es así. La Biblia me habla a mí de un panorama mucho más amplio, de una profundidad mucho más metida dentro de mi corazón. Y me dice la Biblia entonces que es mi conciencia delante de lo Santísimo lo que necesita ser lavada con sangre. No, usted no puede decirse a tu conciencia, ay, si le dice tienes razón, pues entonces usted tiene razón. Pero si usted le dice no, eso no es verdad, entonces eso es mentira. ¿Qué es lo que uno hace con la conciencia? Lo que uno hace con la conciencia es decirle a la conciencia, la vida cristiana, al final el mensaje correcto de la Biblia es que la vida no es acerca de mí, sino acerca de Él y lo que Él hizo por mí. Que de la manera que yo más me doy cuenta, de que no soy yo, usted deja de tratar de salvar y protegerse y tratar de hacer. Y uno entonces se vira al Señor y dice, Señor, ya no vivo yo, más vive tú en mí. Lo que yo ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe tuya, el que me amó y se entregó por mí. Y una y otra vez, la conciencia te ayuda a ver lo malo que soy. Y la conciencia me ayuda a decirme, necesitas, nunca lo vas a poder hacer. Y yo entonces necesito mirar de la conciencia y mirar hacia Cristo. Y decirle a la conciencia, gloria a Dios, Él lo hizo por mí. Y esto, mira, uno dice, ay, ok, ¿qué da? ¿Y qué si otra persona falla? Y ahí le voy a dar con todo. Pero la Biblia me dice, la conciencia te dice, sí, está mal, porque mira, ahí está mal. Y usted entonces tiene que decir, cuando la persona falla, Cristo tomó su lugar. Esa es la grandeza de su salvación. Pero mire, ese también es la realidad, la extensión de su transformación. El último punto entonces aquí, mire, la Biblia me dice a mí que hay dos cosas en este pasaje. En Hebreos capítulo 10, en versículo 14, me dice la Biblia, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Los santificados es un proceso. Gente que están siendo tocadas por Dios en diferentes momentos en su vida. Que creemos que estamos bien y de pronto caemos. Que creemos que tenemos a Cristo, lo que tenemos es una religión. Pero todo el mundo cree que tú eres creyente. Y el Señor te está tocando en diferentes maneras, porque con una sola ofrenda hace perfectos a aquellos que parecen que estaban bien y de pronto no están bien. Y siguen caminando, y siguen andando, siguen cayéndose. Y ahí están en este proceso de santificación. Mire un momentito. La transformación en la vida viene por algo de verdad que se aplica a lo subjetivo, a los psicólogos, a los feelings, al sentimiento de uno. Si yo digo, ay, Cristo murió por mí, amén, aleluya, gloria a Dios, sí. O Cristo murió por ti, amén, aleluya. Cuando alguien te toque el lugar santísimo tuyo, o de pronto tú estás defendiéndote en la área donde en verdad, ahí es donde tú dices, no me pueden decir eso. Y usted se da cuenta que es verdad, que usted está mal, peor de lo que la gente ni saben. Es como un predicador que alguien le escribió diciéndole, pues usted le dijo una cosa que decía. Y la persona entonces le respondió, el pastor le respondió diciendo, gracias hermano, usted bien caen. Y alguien al lado de él le dijo, pero pastor, ¿cómo usted va a decir eso? Dice, porque lo que me dijo no es ni la 10ª parte de lo malo que hay en mi vida. Es como nosotros somos peores de lo que nosotros presentamos. Y la palabra de Dios me está diciendo esto. Mire, que hay una cosa real. La salvación no es algo que uno se ilusiona. No es como dijo Freud, una proyección del psíquico. Cristo murió de verdad, para darle la noticia, si usted no sabe, 2000 años atrás. La tumba está verdaderamente vacía. En la palabra de Dios escrita de tanto tiempo, los milagros que Dios ha hecho, la multitud de testigos que han seguido a Cristo, están para testificarte a ti que Cristo murió y resucitó. Que cuando usted le habla a su conciencia, que su conciencia tiene que obedecer, porque más real que su vocecita adentro de usted está la voz de Cristo, hoy a la diestra de Dios Padre, perdonando tus pecados. La Biblia me dice a mí, la transformación viene no cuando yo veo que estoy actuando bien, sino la transformación viene cuando me doy cuenta que estoy actuando mal
y me doy cuenta que no tengo que estar actuando mal, porque Cristo murió y resucitó. Y eso es una verdad, mire, que si usted es creyente no se puede quitar de tu vida. Aun cuando estás en lo mero del pecado, te estás acordando de que Cristo murió por tus pecados. Y usted puede hablarle a su conciencia y calmar la conciencia. No cambie la conciencia, calme la conciencia, diciéndole a la conciencia: es verdad que yo hice y la gente no sabe, pero la sangre de Cristo me limpia de todas las cosas que la conciencia se acuerda que yo he hecho. La Biblia más adelante va a decir que Cristo no se acuerda, Dios no se acuerda de mis pecados. Pero hay otra cosa más, y termino con esto. Me dice la Biblia a mí en el capítulo 9, en el versículo 14, regresando ahora atrás, dice el versículo 14 que dice que Dios se ofreció, Cristo se ofreció por el Espíritu Eterno, sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia, mire, de obras muertas. No dice obras malas. Y Cristo murió por obras malas también, ¿ok? Claro, pero dice obras muertas. ¿Qué está hablando ahí? Miren un momentito, eso es tremendo. Esta es la profundidad, esta es la extensión de su salvación. Esta es la realidad de su salvación, que toca la motivación de nuestra vida. Mire cómo, la Biblia me dice obras muertas. Como los judíos, lo que ellos hacían, ellos iban a la iglesia, se dejaban la barba, se vestían de negro, tenían una Biblia bien grande, ponían una cosita en la cabeza, ponían algo ahí en la pared, hacían todos estos rituales, se van al templo, en el templo ellos rezan, oran, son gente ortodoxa, son tremendos, son gente fariseos, son, en una palabra buena, son gente perfectas en la ley, perfectos en lo que Dios exige de la Biblia. La Biblia dice que todo eso lo que tú haces son obras muertas. Entonces la Biblia me enseña esto, mire. Pablo en Filipenses 3 dice, yo era de la ley, era de todo, dice, fariseo lo mejor que había, pero cuando a mí todo lo tuve por pérdida, por el conocimiento del amor de Cristo a mi vida. Mire, ahí viene, ese es el punto. La Biblia entonces me está diciendo esto, que muchos de nosotros optamos, digamos, por no ir a la iglesia. Optamos por divorciarme, optamos por cambiar de pareja, optamos por un pecado, optamos por el alcohol, optamos por la droga, optamos por hacer ejercicio, optamos por la belleza, optamos por miles de cosas que son obras muertas en cuanto a la conciencia delante de la santidad de Dios. Y no importa lo skinny que usted esté, no importa lo bonito que usted esté, no importa lo fuerte que usted esté, no importa lo ágil, no importa el dinero que usted tenga, no importa todos los títulos que usted tenga, delante de Dios, la Biblia me dice, el hombre no se puede mirar en el lugar santísimo. No se puede mirar en lo más íntimo. No se puede mirar cuando está solo. Y menos se puede mirar cuando esté sola delante de Dios. Y la Biblia entonces me está diciendo, todo lo que tú y yo hacemos, detrás de todo lo que tú y yo hacemos, es una obra de tratar de hacer algo para decir, mira aquí estoy, ya pasé esto, ya pasé este problema, ya pasé esta situación, y yo estoy aquí para decirte que no pases esa situación hasta que Dios te lleve al punto de decir, no importa lo arreglado que yo esté, no importa lo bien que yo haga las cosas, si no tengo a Cristo en mi vida, de nada me salva, de nada me vale. De nada soy. Si pudiera ganar todo el mundo y perder el alma, de nada me vale, de nada soy. Y la Biblia entonces me dice, cuando uno recibe esa motivación, miren el capítulo 10, en el versículo 22, hay tres cosas, hacia arriba, hacia mí y hacia los demás, hacia arriba, hacia mí y hacia los demás. Cuando la motivación es, ya es Cristo me ha limpiado a mí, Él me ha perdonado. Cuando no estoy yo buscando, tratando de hacer algo para cubrir, para hacer las cosas bien, porque esta es la manera de hacer las cosas bien. Cuando uno viene y como dice la Biblia, el quebrantado de espíritu, ese es el Hijo de Dios. Que la Biblia entonces me está diciendo a mí, aquí, hacia arriba, me dice en el versículo 22, mire, acerquémonos. ¿Sabe una persona que no ora? ¿Sabe una persona que no se acerca a Dios? ¿Sabe una persona que tener 15 minutos con Dios es, ¿de dónde yo saco estos 15 minutos? Cuando te pasas 1 hora y 2 horas viendo una novela.
No aguantas una hora del predicador y estás 2 horas en el juego de pelota o de soccer o lo que sea. La Biblia me está diciendo a mí, cuando la conciencia está limpia, usted se acerca a Dios. Pero cuando está limpia por lo que yo hago, usted no se acerca a Dios porque no se puede mirar en el Santísimo. Amén. Usted no va a la iglesia, se presigna, canta, alaba, levanta la mano, haga lo que usted quiera, pero usted no se acerca a Dios porque Dios es lo santísimo. Y ahí la conciencia no se puede enfrentar. La Biblia me dice cuando vengo a Cristo, nadie viene al Padre a no ser por mí. Cristo te agarra la mano y te dice, vamos a hablar con el Padre. Don't fear, no le tengas miedo. He's the best guy I know. A tu favor. Si Dios está por ti, ¿quién contra ti? Te dice el Señor. Él me mandó a mí a morir en tu lugar. Yo estoy llevando estas marcas en mi vida porque Él quiere tu vida y te ama. Acércate a Él. Y me dice la Biblia, segundo, cuando yo estoy bien con Él, cuando he puesto mi fe en Él, algo hacia mí, me dice en el versículo 22, purificados los corazones de mala conciencia. Ahora ya no es obras muertas, sino es malas conciencias. Cuando uno se acuerda de las malas cosas de la vida, la Biblia me dice, la sangre de Cristo todavía te limpia de todo pecado. Y tercero, hacia los demás, la extensión de lo que Cristo ha hecho en mi vida. Hacia los demás, mire el versículo 24. Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Es para estimular, para dar el ejemplo, para decir, haz esto, para traer los recursos, para estimular. A estimular quiere decir como que algo, tú le empiezas a dar vida ahí, o sea, estimulando a la persona al amor y a las buenas obras, no en contra del amor, no chivateando, no chismeando, no atacando, no, sino al amor y a las buenas obras. Cuando uno es creyente de verdad, cuando la iglesia es creyente, la iglesia ama al pobre, perdona los pecados de la gente, porque Cristo es la respuesta. Y es una iglesia donde la iglesia se acerca a Dios.